Al igual que en las artes, las primeras décadas del siglo XX fueron para el mundo de la arquitectura profundamente fructíferas y renovadoras. El siglo XIX había dejado en este campo un legado complejo que contenía una contradicción aún sin resolver. La técnica había ofrecido nuevos materiales de construcción, pero estos se estaban utilizando aún en formas procedentes del pasado. La gran tarea de la arquitectura del siglo XX no fue otra que la de buscar esas nuevas formas que, dejando a un lado las tendencias historicistas, se ajustaban no solo a los nuevos materiales, sino también a las nuevas necesidades y a las nuevas tendencias estéticas. Hasta el siglo XIX, la arquitectura se ocupó de los grandes templos, de los palacios, de las obras que debían acoger las instituciones oficiales. Ahora bien, los enormes cambios operados en la sociedad del siglo XX han supuesto no solo un rapidísimo aumento de la necesidad de viviendas, sino también unas exigencias de dignidad, de comodidad y de confort en las mismas que nunca se habían planteado. Al mismo tiempo, las nuevas formas de vida, de trabajo, de transporte o de diversión han obligado a la creación de grandes edificios, las nuevas catedrales, dispuestos a albergar a miles de personas, como es el caso de las fábricas, los estadios, las estaciones y los aeropuertos, los teatros y los cines o los palacios de música. En el marco de las grandes necesidades constructivas de unas ciudades que crecían con una rapidez inusitada, los arquitectos se han planteado una vez más el problema del urbanismo. De ese modo han ido surgiendo teorías que, lejos ya de los planteamientos utópicos de algunos urbanistas del siglo XIX, han estado marcadas por los criterios de utilidad práctica. Arquitectura racionalista. Entre 1920 y 1930 surgió un movimiento arquitectónico moderno situado en un contexto de recuperación económica de posguerra hasta el crack del 29. Se le denomina arquitectura racionalista o funcional. Este movimiento nació en un Congreso Internacional de Arquitectura Moderna comandado por uno de los arquitectos más importantes del mundo, Le Corbusier. Este congreso se celebró en 1928 a bordo de un barco que realizaba un crucero hacia Atenas. Por eso, lo que ese congreso elaboró se denominó la Carta de Atenas, el gran documento de urbanismo del siglo XX. Esta carta se encuentra en el modelo de ciudad funcional. Primero, debe ser habitable, diseñar la vivienda. Segundo, debe ser un lugar de trabajo. Hay que situar el lugar donde se asienta cada uno de los tres sectores económicos. Tercero, debe ser un lugar de recreo, ciudad del ocio, con unos servicios. Cuarto, debe ser una ciudad de fácil y rápida circulación. También se han diseñado modelos ideales que pretendían cambiar ciudades completas, pero apenas ninguno se ha llevado a la práctica, puesto que el enorme coste de estos proyectos y el mucho tiempo que exigía su realización han dado al traste con ellos, bien por falta de medios, bien porque los políticos que los iniciaron no duraron lo suficiente como para concluirlos, o simplemente por imposibilidades derivadas de la especulación capitalista de los suelos urbanos. En este sentido, la realización más destacable ha sido la creación en Brasil de una ciudad nueva, Brasilia, destinada a ser la capital administrativa del país. El proyecto de Brasilia fue obra de dos discípulos de Le Corbusier, Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Arquitectura orgánica. A la vez que la arquitectura racionalista triunfaba, nació un nuevo concepto, que se alejaba de las utopías urbanísticas de Le Corbusier. Este movimiento nace con Wright, su creador y principal figura. Él es en cierta manera un continuador de la escuela de Chicago, pero dedicado ahora a los proyectos privados. Se le denomina orgánica porque la libertad a la hora de construir está totalmente ligada a su encargante. Cada encargante puede vivir en una casa que quiera, en una vivienda individual en concordancia con su personalidad, y aquí el arquitecto no es más que el que interpreta esa personalidad y la convierte en construcción. En la arquitectura orgánica no hay decoración porque el arquitecto lo diseña todo, hasta los muebles. Todo esto es contrario al racionalismo, donde el arquitecto es superior al encargante y el individuo es inferior al colectivo. La arquitectura orgánica está pensada para seres humanos antes de que el racionalismo inventara el bloque colmena, aunque el organicismo sí es segregacionista y discriminador socialmente. La principal obra de Wright es la casa sobre la cascada of Falling Water. Esta obra es un ejemplo magnífico del concepto orgánico de la arquitectura. Es un edificio de expansión centrífuga en la que los espacios se generan desde dentro hacia afuera. Wright recibe el encargo de esta obra en 1935 para Edgar Kaufman, director de una gran tienda en Pittsburgh.
Se construye en Berrum en un paisaje rocoso vegetal y surtido de manantiales. Se terminó en 1937. Arquitectura española. Antonio Gaudí y Cornet es una de las personalidades más originales y complejas del panorama de la arquitectura española de los primeros años del siglo XX. Gaudí fue capaz de darle a su obra un sello propio que bien merece el calificativo de gaudiano. Su trabajo, marcado por el peso de la arquitectura del pasado, según el propio Gaudí, la originalidad debía consistir en volver al origen, está repleto de anticipaciones, de soluciones nuevas, de atrevimientos geniales y, en definitiva, de una notable modernidad. Es por esa mezcla entre lo pasado, el gótico, el mudéjar, el barroco y lo moderno, lo orgánico, la abstracción, el concepto de diseño, por lo que la obra de Gaudí es difícil y por lo que su grandeza no se ha reconocido en justa medida hasta época muy reciente. Desde 1917 y hasta 1926, Gaudí dedicó todos sus esfuerzos al gran templo de la Sagrada Familia. A lo largo de su vida y desde que en 1883 Gaudí se hiciera cargo de las obras, estas progresaron muy lentamente. Así, desde 1883 a 1891 se realizó la cripta y hasta 1925 no se finalizó la primera de las 4 torres de 107 metros de altura que debían completar la fachada del templo. La Sagrada Familia es una obra inclasificable. En ella, una vez más, Gaudí tomó elementos y estructuras del pasado, pero sobre todo dejó rienda suelta a su imaginación para crear un monumento tan lleno de personalidad que hoy es en todo el mundo símbolo de la ciudad de Barcelona.